Hola, ¿qué tal? La clase de hoy vamos a dedicarla a trabajar con el texto de Gadamer, Mito y Razón, en particular con el capítulo primero de ese. Allí, una de las cosas que se nos plantean como importante es que la relación que se establece entre la forma de pensamiento racional y la forma de pensamiento mítico, en realidad son el resultado de un proceso histórico. Eh, Vamos a avanzar un poquito en esa tesis fuerte de Gadamer para tratar de irla despejando lo más posible. Según este autor, el modo en que se entiende al pensamiento mítico y al pensamiento racional está fuertemente determinado por lo que sucede en la modernidad. Pero a su vez nos va a marcar que la modernidad tiene dos raíces, dos bases. Por un lado está la tradición ilustrada, en la que Gadamer va a reconocer dos vertientes, una que podríamos llamarla racionalista y otra una versión crítica. Y la otra forma o la otra tradición que nutre a la modernidad es la tradición que viene heredada desde el pensamiento cristiano. Tanto la tradición ilustrada, en cualquiera de sus dos vertientes, como la tradición católica, de algún modo, para Gadamer, sentaron las bases para definir lo que actualmente se considera como mito. Las dos tradiciones dejan entrever una pugna entre ellas. Y en particular nos muestran que la relación entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional eh, no están exentas de conflictos y contradicciones. Además, eh, es importante también tener en cuenta que al reflexionar sobre el pensamiento racional, el pensamiento místico, siempre se termina tomando una posición. Y cuando analizamos estas dos tradiciones, lo que se ve es que ese posicionamiento no es puramente de índole cognitivo, sino que también hay fuertes raíces éticas que están implicadas en definir al mito de una determinada manera y a la razón de otra. Vamos a analizar un poquito la primera vertiente de la tradición ilustrada. Recuerden que la tradición ilustrada, según Gadamer, tenía dos vertientes, una la racionalista, que podríamos denominarla como pura, y en esta vertiente
de la ilustración, que de algún modo va a configurar parte del escenario en el cual se van a pensar las relaciones entre mito y razón. La razón es definida como la clave para obtener el pensamiento correcto, siempre y cuando avance acompañada de observaciones y de los hechos. Evidentemente, en esta forma de entender la cosa, el mito se nos presentaría como algo deficiente, como una forma de pensar inadecuada. La principal crítica que se le hace al mito desde la tradición ilustrada racionalista sería que el mito tiene afirmaciones que no se pueden comprobar con la experiencia. Es decir, que el pensamiento místico tiene creencias que no son comprobables o controlables por medio de los hechos. La ciencia se configura de un modo tal que el pensamiento nace de la misma, se opone al mito. Es decir, de acuerdo a esta tradición ilustrada racionalista, la ciencia es vista como opuesta al mito. Y mientras que la ciencia es considerada como objetiva, veraz, el mito es pensado como engañoso y fantástico. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que los seres humanos, según esta manera de pensar ilustrada, no deberían dejarse llevar por los mitos, no deberían dejarse llevar por afirmaciones que no se pueden controlar experimentalmente, y que todo tendría que pasar por el filtro de la razón. La humanidad, según esta forma de pensar la cuestión, tendría que abandonar el pensamiento místico para crecer. Pero habíamos dicho que la tradición ilustrada tiene dos vertientes, ¿no? Una es la que nosotros hemos denominado o calificado como racionalista, y otra como crítica. Esta versión crítica de la ilustración no niega la razón, en ese sentido es fiel al movimiento ilustrado, pero va a reconocer que no todo es accesible a la razón. O sea, hay un montón de situaciones donde la razón no puede dar cuenta. Y allí es donde los mitos tienen un lugar privilegiado. Básicamente hay dos terrenos en los que la razón encuentra sus límites.
Uno que está ligado a toda la cuestión de emocionalidad o la afectividad. La razón es totalmente ciega a los aspectos, pero también la razón tiene dificultades para retrotraerse a los orígenes y determinar el origen último de cualquier fenómeno o cosa, porque siempre, desde el punto de vista de la razón, se puede considerar un evento anterior a lo que primeramente se había definido como originario. Entonces, eh, estas dos dificultades de razón son las que de algún modo viene a rescatar el pensamiento mítico, o de algún modo el pensamiento mítico se enraiza en esas limitaciones de la razón. Y por supuesto, eh, el mito comienza a tener un valor positivo, eh, que es compatible con todo el movimiento romántico. Es decir, que esta tradición ilustrada crítica está fuertemente basada en el romanticismo. En esta vertiente, mitos pueden concebirse como portadores de una verdad originaria que no puede ser accesible de otra forma y que además esa verdad primitiva y originaria se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? El pensamiento mítico tiene para esta tradición ilustrada y romántica una complejidad y una riqueza que son irreductibles a el pensamiento racional u otras formas de pensar. El mito se encuentra así como portador de una sabiduría ancestral, una sabiduría fundamental que de algún modo permite orientar la vida de los seres humanos, y también hay que tener en cuenta que los mitos de alguna manera no presentan sus verdades de una forma transparente, sino que es necesario llevar a cabo un trabajo de desciframiento o interpretación. Por otro lado, tenemos la segunda tradición que nutre a la modernidad, que es la tradición cristiana. En esta tradición nos vamos a encontrar que el pensamiento mítico fue considerado, bueno, como una especie de distorsión de la realidad. Es decir, para la tradición cristiana, eh, el pensamiento mítico era una fuente de engaño que apartaba al pueblo
de el camino de la buena vida y el camino de la verdad. En ese sentido, los mitos eran contrarios a la religión, y la religión debía deshacerse de los mitos. El pensamiento mítico para la tradición cristiana eh, no era más que una desviación del entendimiento que conducía a vivir de manera equivocada. Fíjense que acá se remarca fuertemente la cuestión moral, es decir, los mitos para la tradición cristiana no son solo un conjunto de afirmaciones que no pueden comprobarse empíricamente, sino que son afirmaciones que orientan a las personas a que sus acciones sean malas o equivocadas. Entonces, en ese punto es que decimos que para la tradición cristiana los mitos son desvalorizados, no solo por su limitación cognitiva, sino también por su limitación moral. Ahora bien, nos encontramos así con estas formas de pensar el mito contrapuestas, ¿no? Por un lado, tenemos la versión pura de la ilustración, la versión de la tradición cristiana, que considera el mito como algo deficiente, y por otro lado, tenemos la tradición ilustrada crítica o romántica, que rescata un valor positivo del pensamiento mítico. Por supuesto que Gadamer va a hacer notar que esta concordancia entre la tradición racionalista de la ilustración y la tradición cristiana en descalificar al mito, en el fondo no duró demasiado. ¿Por qué? Porque la supuesta alianza entre la tradición ilustrada racionalista y la religión se desarmó rápidamente cuando la tradición ilustrada racionalista catalogó a la religión también como una forma deficiente de pensar. Entonces, de algún modo, la tradición cristiana había nutrido a la ilustración racionalista, pero finalmente la tradición racionalista termina descalificando no solo al mito, con lo cual acordaba con la ilustración, sino también a la religión misma. Y acá, por ahí, Gadamer nos insinúa que hay como cierta cuestión particular de esta tradición ilustrada racionalista, ¿no? Porque la cuestión es que de algún modo
los racionalistas, al llevar su crítica no solo al mito, sino al pensamiento religioso, eh, radicalizan su postura, ¿no? Y eso de algún modo significa que la razón se considera a sí misma por sobre cualquier otro modo de pensar. Pero la cuestión es que la razón tiene límite, como habíamos dicho anteriormente, y como muy bien lo había mostrado la tradición ilustrada crítica o romántica. No se puede hacer entre límites más notables, y que no se podría hacer una ciencia experimental de las conductas buenas o malas. Allí, el modo en que los seres humanos tenemos conciencia de lo bueno, lo malo, lo valioso o lo no valioso, excede a lo que la razón pueda brindar, aunque por supuesto que la razón es un elemento absolutamente central para dilucidar y desentrañar muchas de las cuestiones éticas, ¿no? Pero bueno, esa radicalización de la tradición ilustrada racionalista, eh, en el fondo, eh, según nos insinúa Gadamer, muestra un acto de soberbia de la razón, en el sentido de que termina descalificando otras formas de pensar que no son ella misma, y además termina colocándose a sí misma como la forma de conocer que está por sobre todas las demás. Y allí es donde Gadamer ve cierta arrogancia, porque justamente eso significa desconocer los límites de la razón. La razón es muy buena a la hora de evaluar datos, analizarlos, calcular, hacer predicciones, en fin. Pero también es totalmente impotente a la hora de encontrar un origen último de las cosas, o a la hora de determinar lo bueno o lo bello de una determinada cuestión, o ni hablar de eh, experimentar las emociones. Entonces, queda claro que el pensamiento mítico, religioso, eh, a pesar de las discrepancias que tengan entre ellos, eh, parecen mucho más efectivos para abordar estas cuestiones. Y sobre todo a la hora de pensar en el sentido de las cosas, en la significación de las cosas. En el fondo, lo que Gadamer parece estar intentando mostrar es que no necesariamente tenemos que seguir la forma eh, ilustrada, racionalista, de concebir al mito y la razón como términos supuestos
donde el mito es lo inválido y la razón lo válido, sino que hay un montón de campos donde el mito nos ofrece una enorme riqueza y además incluso hay campos donde el mito y la razón se pueden articular. Eh, un conocido nuestro, Sigmund Freud, eh, hace un trabajo muy interesante con algunos de los mitos de nuestra tradición, como el mito de Narciso, y lo tamiza por la observación y la razón, y termina eh, generando un saber nuevo. Eh, Lejos de rechazar al mito, en la medida en que se lo decodifica, interpreta y reanaliza en términos racionales, podemos encontrar allí no solo un mensaje moral, sino también incluso una forma de estructuración de nuestra psiquis. En fin, eh, parecería que tanto el mito como la razón pueden articularse en algunos puntos, de modo que cuando se lo hace de manera satisfactoria, podrían llegarse a dilucidar verdades que de otro modo quedarían ensombrecidas. En fin, nosotros no queremos eh, desvalorizar la ciencia para revalorizar el mito, no queremos proponer eh, que el mito es superior a la razón, ni nada por el estilo. No queremos entrar en ese tipo de discusiones o debates, que por supuesto son legítimos, pero sí nos interesa mostrar que el pensamiento mítico puede contener eh, elementos para acceder a sectores de la realidad que de otro modo serían inabordables. Gadamer, de alguna forma, nos abre una, una puerta para pensar esta cuestión. En la clase que viene vamos a trabajar algunos otros textos que nos intentan rescatar y mostrar eh, las enormes potencialidades que los mitos podrían llegar a brindar. Nos vemos.